Como podrán ustedes observar, estamos ante un marino, periodista, columnista, académico e investigador. Se dice fácil, pero quienes conocemos la falta de información sobre los temas en que él es experto, podemos reconocer el gran esfuerzo que realiza día con día para escribir sus artículos. Economía Azul es su último libro y es una recopilación de diversos reportajes publicados casi en su totalidad en el periódico El Sol de Tampico, todos dirigidos a temas marítimos portuarios. También queremos aprovecho para agradecer a Tiempo Logístico, que el día de ayer abrió sus micrófonos para que el maestro pudiera platicar sobre su libro, y también lo entrevistó Colima Noticias. Pido a ustedes recibamos con un aplauso al maestro Hugo Sergio Gómez Smith, quien nos hablará del contenido de su obra. Bueno, señores, muy buenas noches. La verdad, tengo bastante gusto y entusiasmo de estar en este lugar, porque aquí vine yo hace 22 años exactamente buscando un asesor de tesis y encontré un amigo. Aquí está con ustedes mi amigo Humberto, el doctor Humberto. Entonces, quiero comentarles, aparte de esto, quiero darle las gracias al Seminario de Cultura por haberme abierto las puertas para presentar por primera vez este libro, que es una recopilación, pretende ser una antología. Yo no soy muy pretencioso, pero es un trabajo que se ha hecho a lo largo de 10 años. La economía azul. Habla de la hoja de ruta, que va siguiendo la industria marítima para transformarse y enfrentar este gran problema del cambio climático. Es un libro, como ven ustedes aquí, que consta de 480 páginas. Es un pequeño mamotreto. Pero ¿qué pasa? Está ilustrado con 12 páginas a color y tiene muchas páginas de la marina mercante. Tiene muchas fotografías sobre puertos, buques, medio ambiente y estampas marítimas del país. Déjenme decirle que hay una preocupación enorme en este momento en el mundo por el cambio climático, sobre todo cómo lo van a enfrentar la industria marítima. ¿Qué es lo que pasa ahí? Miren, esta foto la tomé yo en 2016, precisamente unos días antes de que la Organización Marítima Internacional enfrentara uno de los grandes debates que va a marcar el nuevo rumbo de la industria marítima en el siglo XX. El año 2020 será para la industria marítima un año muy importante. ¿Por qué? Porque es el año en que cambia. La OMI lo definió como el día de metáfora, haciendo alusión a que era una fecha determinante. Luego entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que tenemos una radiografía de la contaminación que no deja lugar a dudas. Y lo quise presentar aquí en Manzanillo porque es el puerto donde arriban los mayores contenedores del país. Pero ¿qué pasa? También son los que lanzan mayor contaminación en el tema de CO2. Ese es el estudio que hizo la OMI en el año 2014. Y cada portacontenedores lanzan 205 millones de toneladas de CO2 al aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este puerto recibe 3.000 al año. Entonces estamos hablando de que debemos de enfrentar el problema como se nos viene encima. Entonces vamos a ver que nosotros, los que estuvimos en Londres, si algo pudimos constatar en esos días que estuve yo allá, que fue un mes, fue que la OMI es un centro de poder. Los grandes temas son impulsados por los países que tienen flotas poderosas. Y en este tema, por los pequeños países como México y de América Latina, poco tuvimos que hacer. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se impusieron los poderosos y entró en vigor, o entrará en vigor en 2020, así se ve el mapa de la contaminación en el mundo. Este es el mapa de la contaminación de CO2 y por colores están los portacontenedores, que son los amarillos, que son los que más contaminan CO2. Así se ve el mundo, es el trazo que nos da la tecnología, cómo se están marcando en el mar caminos de carbono. Esto obviamente que es un gran problema porque
está representando que nos estamos acercando a los 2 grados de incremento de la temperatura del océano. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente va a haber grandes cataclismos. Ya lo dijo los expertos de cambio climático el día de ayer. El lunes, perdón, los medios publicaron la noticia de lo que se nos viene en estos próximos años. Muy bien, pero este es México. Estas son las rutas del carbono. Mientras más se acerca al rojo, es más intenso. Entonces van a ver ustedes que aquí hay una pequeña encrucijada. ¿Quién está ahí? Pues aquí estamos nosotros. Es una encrucijada de rutas marítimas, algunas que pasan por afuera y algunas que obviamente llegan aquí. Entonces estamos hablando de un gran problema. El dióxido de carbono es un gran problema. Pero en el tema de los buques nos preocupa aún más el azufre, los combustibles pesados de los barcos. Entonces vamos a ver que en esa estancia mía, fíjense ustedes, para 2030 el tráfico de las costas mexicanas se incrementará entre 50 y 200%. Estamos hablando de una magnitud de un problema que va a ser tremendamente grande. Ahora vamos a ver la historia del libro. Precisamente, miren ustedes, en estas fotografías estábamos reunidos los estudiantes, y digo los estudiantes porque yo era el más viejo ahí. Yo me sentía, estábamos con el secretario general de la OMI, y me dijo el secretario general de la OMI que yo era muy viejo para hacer un doctorado. ¿Por qué? Pues porque me comparaba con estos chavos que están ahí. Y le dije yo, oiga, pero también usted es muy joven para ser secretario general de la OMI. Sí, me dice, sí, pero me dice, a tu edad, tú debes estar escribiendo, me dijo. Tú deberías de haber ya escrito artículos. Y como que me dejó sembrada una idea el señor. Me dejó sembrada la idea de que habríamos de hacer algo importante. Y ahí en Londres surgió la idea de hacer este libro, de hacer esta recopilación y este análisis para ustedes, para la gente del público, escrito de una manera sencilla para que cualquiera lo pueda interpretar. Y esta señora que está aquí pues es la representante de México y este es el embajador. ¿Qué es lo que pasó? Que ellos se opusieron. Todos los países de América Latina sistemáticamente dijeron, nosotros no estamos preparados para una transición de esa naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasa? Como les comento, la OMI es un centro de poder. Se imponen las minorías poderosas. ¿Quién se impuso? Estados Unidos, Rusia y Europa. Vamos por el sí. Y nos obligaron que a partir de 2020 todos los buques van a consumir combustibles bajos en azufre. Vamos a hablar de la problemática. Y entonces aquí tenemos que este libro está escrito para explicar esa problemática en 6 partes. Esas 6 partes, pues sistemáticamente vamos hablando de un principal tema que es la educación. Vamos a ir explicando muy pocas porque es importante. Los puertos y ciudades del mundo. Vamos a ver que hay necesidades de un nuevo urbanismo, una nueva corriente arquitectónica para los puertos que van quedando, que va dejando la contenerización al margen porque demanda grandes espacios. En la tercera parte tenemos la confluencia de 3 actividades que a veces están en conflicto: pesca, turismo y petróleo. Nosotros lo vivimos. Yo cuando escribí eso quizás estaba pensando en el Golfo de México. Está plagado, y digo plagado porque para algunos sectores son una plaga las plataformas petroleras. Está en muchas zonas, están restringiendo el ingreso de pesca. La pesca, hay muchas zonas, hay más de 60,000 kilómetros cuadrados de zonas de exclusión de pesca. Por lo tanto, los pescadores se van a unas zonas y se están agotando en algunas partes de las especies. Escribimos una cuarta parte que habla de la transición a energías limpias para una nueva industria marítima, y ahí entraremos al tema de Pemex. Y una quinta parte, el mundo que recicla, la logística verde, reutiliza y reinventa. Y bueno, como yo soy de Tampico, no quise pasar por alto la historia del puerto y esta transición que está teniendo a un puerto turístico. Tampico está en una etapa donde ahorita está transitando hacia un puerto y se está reconvirtiendo, y quizás sea un modelo de puerto donde se va a ensayar un nuevo modelo de urbanismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ver que en los grupos de interés asociados a la formación de la industria marítima, ya tocando la primera parte, que son los 5 grupos que son la Organización Marítima, que es la que emite el convenio que regula las escuelas náuticas, el Regulador Marítimo Nacional, que está ahora dividido entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
son los que deberán tener mecanismos para actualizar a los muchachos. Y luego las escuelas náuticas, que son los centros de entrenamiento, deberán marchar hacia nuevas perspectivas, hacia un nuevo futuro. En este contexto, los estudiantes nuevos que vengan para este nuevo siglo tendrán que tener nuevas cualidades, quizá un poco más llevadas a desarrollar la creatividad y la innovación para poder transitar a nuevas tecnologías. Y la gente de mar, los empleadores, tendrán que ser más colaborativos con el mundo marítimo. Habrá que colaborar más con el desarrollo de la investigación. Aquí hemos propuesto, o yo pienso que la idea genial sería una universidad marítima que conjunte todos los intereses marítimos del país, sin apelativos, sin naval, sin mercante, una universidad marítima, donde se puedan conjuntar todos los intereses y marchar hacia un solo proyecto marítimo nacional. Deben acabarse las divisiones encubiertas entre marinos mercantes y marinos de la mar. Eso es destructivo. Pero bueno, hay gente que no piensa así. Y nosotros vamos a ver que estuve precisamente en uno de estos grandes eventos, precisamente en Perú, que se llamó la Cumbre de Lima, donde esta señora, que es la rectora de la Universidad Mundial de Malmo, hace un llamado a todo el mundo y señala que los armadores no quieren gente con grandes dotes intelectuales, quieren marinos simplemente, choferes de barco, mecánicos de barco. Y deja la gran interrogante si estos marinos serán suficientes para manejar esos grandes temas que vienen en esta nueva era del cambio climático. ¿Y qué sucede? En 2019 la Secretaría de Marina ofreció la sede de México para desarrollar el evento de la reunión de la Universidad Marítima Mundial. Será la Secretaría de Marina, me imagino que va a ser en Veracruz, cuando se lleve a cabo el evento de la Universidad de Malmo, en 2019. Entonces esta señora pues, nos ha invitado y próximamente está la Escuela de Veracruz transitando, se le va a dar una acreditación como brazo de esta universidad, pero es un chispazo, no resuelve el problema. Ahora, ¿cuál es la problemática de la educación? Bueno, pues que hay todas estas tecnologías nuevas para controlar las emisiones a la atmósfera, ya llevándolos al tema. Y todo esto ya está probado en el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que el país no tiene fuentes, no tiene fases para intercambiar esta información o esta tecnología. No tenemos en México centros de investigación marítima que sean el punto donde estas energías o esta tecnología ingrese al país. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde entra el tema de la educación. Tendrá que reformarse y convertirse en una gran universidad donde por fuerza estos temas entren a debate. ¿Cómo los vamos a traer a México? ¿Cómo vamos a manejar las patentes? ¿Cómo vamos a financiar todo ese desarrollo? Los puertos le tendrán que entrar también, las terminales, porque ya dijeron este lunes, tenemos 12 años si no queremos enfrentar fuertes cataclismos. Lo que viene en estos próximos 12 años es una hoja de ruta de medidas drásticas. Suena que económicamente algunas no sean viables, se tendrá que dar la prioridad al medio ambiente, porque vamos a entrar en una gran espiral destructiva donde va a haber tormentas, donde es incluso impredecible lo que va a pasar. Entonces todas estas tecnologías nos ayudarían un poco a minimizar en los buques las emisiones a la atmósfera. Y bueno, vamos a ver que aparte de eso hay nuevos diseños de buques. Hay buques diseñados ya, porque quiero que sepan una cosa. Nosotros los marinos dividimos esto en dos temas: buques existentes y buques de nuevo diseño. Los de nuevo diseño estarán basados en grandes desarrollos tecnológicos, nuevas palas, timones, cascos y una serie de sistemas para reciclar energía a bordo. Se utilizará mucho la simulación marítima y canales de experiencias hidrodinámicas para medir el aprovechamiento de las palas y propelas. Luego entonces toda la gente de la construcción naval, que pues por decir construcción naval, pues los únicos que construyen buques son los de la Armada, y algunos pequeños astilleros pues tendrán que entrar en esta nueva era de transformarse en grandes centros de tecnología también. Y entonces, bueno, esto integraría la primera parte del libro. Si nos vamos a la segunda parte, nosotros vamos a ver el nuevo urbanismo portuario. ¿Qué sucede? Miren, hay puertos
que se están mudando de la ciudad, como Tampico. El puerto se mudó a Tuxpan y dejaron un puerto, puede decirse que con grandes espacios para desarrollar nuevos desarrollos económicos, valga la redundancia. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Se está pugnando porque esos espacios se conviertan en centros de recreación, que sirvan a la ciudad. Pero aparte, esta idea no nace aquí en México, nace de un grupo de arquitectos que tuvieron la bien de reunirse en Berlín y hacer un decálogo de propósitos que nos lleve a nosotros, como está aquí el puerto de Bilbao. Ustedes pueden ver, Bilbao es una ciudad que la parte más bonita de la ciudad es la que está pegada a los muelles, pero esos muelles antiguamente fueron muelles de carga general. ¿Qué es lo que sucedió? La ciudad, el puerto se mudó y dejó esos espacios a la ciudad, donde son lugares muy importantes para ellos de atractivo turístico. Claro, hay 10 condiciones para que eso se dé. 1, asegurar la calidad del agua y el medio ambiente. Desarrollar una relación entre el frente de agua y la estructura urbana, que coincidan ambas deben de coincidir. Respetar la identidad del lugar, eso es muy importante. Nosotros tenemos por costumbre importar ideas de otros países. No reflejamos en México lo que es México. No sabemos vender a México, digo en una reunión Silvia Hernández, la senadora. No sabemos vender al país. Simplemente dice, no hay buenos lugares de comida mexicana. Tan simple y sencillo como eso. Tenemos comida extranjera en todos los puertos, y entonces el turismo por eso no viene ya. Los cruceros muchas veces queremos retener a la gente, pero por eso no viene. Y bueno, promover actividades tanto en tierra como en agua, garantizar el acceso público al frente de agua, que es una cosa importante. Muchas veces los puertos se convierten como una especie de fortines, donde no entran más que los trabajadores del puerto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber un espacio que sea público, para que la gente también pueda disfrutar del frente de agua. Entonces, todas estas condiciones que ustedes ven aquí, los europeos las han seguido puntualmente. Entonces, yo he sido promotor en Tampico a través de un sinfín de reportajes que son precisamente los que ustedes van a ver, de ir empujando esta idea para que aquí en México, esos puertos como Manzanillo, que generan un gran ingreso económico, deben crear un fondo para neutralizar los efectos negativos de la población. Deben crear un fondo a nivel nacional y crear nuevos desarrollos, no totalmente darle dinero a los ayuntamientos, no, deben de crear ese fondo y desarrollarlo de manera ordenada con los ayuntamientos y las ciudades. Yo veo con desánimo aquí que ya la vocación turística ya se hizo un poco a un lado y está todo marchando en pos del puerto, que es el que le da vida económica a la comunidad. Entonces toda esa idea se va impulsando a través de esta parte. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí tienen ustedes que esos viejos puertos conservan aquellas viejas grúas, cadenas de anclas y todo lo que un día le dio valor al puerto, lo conservan como un monumento histórico. Y eso es el verdadero atractivo de esos lugares. Un lugar verdaderamente envidiable para contemplar ese tipo de desarrollos es Puerto Madero, en Buenos Aires. Yo he estado ahí y créanme que la verdad es un puerto, la parte más hermosa de Buenos Aires es el antiguo puerto, porque ahí puede usted pasear y recrearse y comer todo lo de Argentina, ahí en esa parte de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se inspiraron en este puerto, se inspiraron en San Francisco, Bilbao, todos esos puertos han llevado a cabo esa reconversión. Y ahí nosotros vamos a ver que precisamente los puertos van plasmando la historia y se convierten también sus paredes en mudos lugares de expresión y de protesta, como está en Cozumel, protestando en contra de... Fíjense ustedes, ese mural es un conjunto de 20 murales que hay en Cozumel. Se promovió a nivel internacional un movimiento de muralistas para que todas las paredes de la ciudad se convirtieran en murales que plasmaran la historia marítima, pero todas con un solo fin: protestar por la explotación de los océanos. Y entonces yo me encontré una noche que fui a dar una vuelta en Cozumel y tuve bien tomar una de esas fotografías que a veces uno no cree que le puedan servir, pero el periodista va guardando en el bolsillo, echarle ocasionalmente, y aquí está la foto.
La tomé una noche que salí por ahí, pero aquí está. Y es de un muralista americano plasmando la sobreexplotación de los océanos. Un mural bastante grande que se encuentra. Y a eso hace alusión esta parte, porque tenemos esos 60,000 kilómetros cuadrados de zonas de exclusión de pesca. Desafortunadamente no hemos logrado la convivencia de las actividades económicas. Pesca, turismo y petróleo no coinciden, todo va en pos del petróleo. Y nosotros vamos a ver que Estados Unidos hizo una gran reforma, nosotros, y hay muchos temas de estos están orientados. Y bueno, esta nueva ola reclama, pues presentimos nosotros, va a haber nuevas empresas de offshore más tecnificadas. Y hay una cosa importante, Pemex con este cambio pierde un concepto que le dio durante muchos años protección, que es el de inmunidad soberana. Pemex perdió ya su categoría de inmunidad soberana como pues lo que fue la coraza que en tiempos del stock, 1979, cuando nosotros sufrimos uno de los grandes derrames de la historia, que fueron casi 3,5 millones de barriles de petróleo tirados al mar, fuimos demandados por Estados Unidos y las cortes de Estados Unidos desecharon la demanda. ¿Por qué la desecharon? Porque Pemex tenía inmunidad soberana. ¿Por qué? Porque era una empresa propiedad del gobierno mexicano. Y ahorita, como es una empresa productiva del Estado, se acabó ese baile. Ahorita tendría que responder por todo lo que pasa. Tendrá que contratar grandes seguros, tendrá que regular a todos los que tengan actividades que tengan suficientes coberturas. Pero ustedes bien saben que en materia de petróleo y en materia de accidentes las coberturas son de miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces ese es el temor de muchos de los que nos hemos dedicado a la investigación, que esto vaya a redundar en una catástrofe, una de estas. La quinta parte nos lleva a nosotros a la logística verde. Hablar del mundo que recicla, reutiliza y reinventa. Nosotros vamos a ver que los puertos del futuro, a partir de 2020, el combustible se va a convertir en un factor de competitividad o de competencia. Combustible, puerto que no tenga combustible ecológico, será reportado en una base de datos y todo el mundo se va a enterar que ese puerto no está cumpliendo. Así como se entera que los que no tienen servicios de basura y de limpia, porque son reportados en una base de la Organización Marítima Internacional. ¿Qué va a pasar? Pues los buques van a venir a los puertos donde tengan combustible para regresar, porque no puedo ir en un lugar donde a lo mejor no tengo para regresar, no tengo combustible. Tendrán que garantizar el viaje redondo. Entonces, pues los que carezcan de combustible serán reportados a esta base. Y bueno, vamos a ver que en esta parte los marinos nos han entrado el temor de ver el advenimiento de los buques sin tripulación. Se acabó la vida romántica del marino. Ahora vamos a verlos desde los muelles. ¿Por qué? Porque se ha planteado la posibilidad de que los buques naveguen ya sin tripulación. Estamos ante la cuarta revolución industrial, el advenimiento de la inteligencia artificial, cada día más aplicada en todos los ámbitos, y los buques no se escapan. Tenemos ya prototipos que están siendo probados en muchas partes del mundo, pensando que en un futuro ya no vamos a navegar nosotros, vamos a estar desde el puerto viéndolos cómo vienen y van. Entonces están ya las grandes potencias analizando que pues esto es lo que viene a partir del año 2025. Las grandes empresas ya se fijaron una época, se fijaron un tiempo. Y entonces vamos a ver que hay rutas verdes, rutas que están muy preocupadas. Una de ellas es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue declarado ruta verde. Es una ruta verde donde ningún barco puede contaminar el aire en esa ruta. Panamá es un país, pensemos en un país que tiene 8.500 barcos de su bandera. Es el país que más buques tiene, obviamente que es una bandera de conveniencia. Panamá vive de eso, alquila su bandera. Pero aparte de eso, Panamá tiene un cruce que cobra el peaje de casi 14.000 barcos al año. Y entonces prácticamente es un país rico. ¿Por qué? Porque esos ingresos le dan un excelente ingreso per cápita. ¿Qué es lo que sucede? Que se han puesto muy exigentes. Los panameños, desgraciadamente, y lo digo con mucha pena, nos han rebasado en el tema de la educación náutica. Tienen una universidad marítima de primer nivel. ¿Y qué sucede? La ONU
estableció ahí el Centro Internacional de Transferencia Tecnológica para América Latina. Luego entonces nosotros un tiempo les dábamos becas para que vinieran a estudiar a México, pero ahora estamos mandando gente incluso allá. Eso es lo que a mí como marino mercante, y platicando con Humberto, que también es partidario de la educación, nos duele y vemos con pena que debemos de transformar la educación náutica del país en pos de la tecnología. Entonces vamos a ver que este tema no sabemos cómo entrarle, porque estas gentes van no kilómetros, van a la lejanía, mientras aquí estamos discutiendo pequeños temas todavía. Y bueno, quise rescatar esta historia de Tampico, porque dentro de las cosas que nosotros rescatamos en este libro son historias. Y esta historia me llamó mucho la atención porque es la historia de la Virgen de Tampico. Es una historia que no se conocía y que me la trajo una compañera que anduvo por allá, que descubrió que ahí en España, en Cádiz, se veneraba un retablo que tenía como nombre la Virgen de Tampico. Y era una de las epopeyas que se vivió en aquellos años. Pero hubo luego un debate, porque resulta que los veracruzanos dijeron que no era Tampico, que esto que hay atrás es Veracruz. Y se pelearon los historiadores, y luego me reclamaron a mí que por qué había escrito. Le digo, oiga, yo soy periodista, yo me cago historias y las pongo ahí, lo que me cuentan con hechos. No, pero que la historia dice, pero es que esto es Veracruz. Le digo, ¿dónde hay baluartes en Tampico? Le digo, no hay. Le digo. Y entonces vino ahí el debate con la prensa local de Tampico. Pero al final de cuentas, pues ganan las evidencias, ¿no? Porque aquí está, ¿no? Y entonces tuvimos que pugnar por esa parte. Yo quise rescatar esto, porque es una litografía de un pintor de aquí, de Colima. Él soñó que el puerto de Manzanillo sería así en el futuro. Ojalá hubiera tenido razón. Este señor que se llama Alejandro Rangel Hidalgo, que soñó, y esta me la dio la directora precisamente del museo de allá de la hacienda de, ¿cómo se llama? La hacienda que está cerca de Comala, la hacienda de Noguera, la hacienda de Noguera. Está en el museo de la hacienda de Noguera. Entonces, platicando con ella, me dice, bueno, es que nosotros soñamos el urbanismo del pueblo. Y el pintor me decía que era un urbanista de primer nivel, Rangel, que diseñó las calles que están ahí, algunas de la hacienda. Él hizo los diseños y diseñó muchos muebles y muchas cosas. Platicó muchas historias. Y bueno, también quise escribir algo de Tampico, de los límites que nos ponen las grandes obras. Este gran puente en su tiempo ganó el Premio Nacional de Ingeniería, pero ahorita es el mayor obstáculo para el crecimiento de Tampico, porque no pueden pasar los cruceros por ahí, por el tirante de agua que es de 50 metros, y hay barcos que tienen 60 metros, entonces no pasa por ahí. Canceló el futuro de Tampico. Luego entonces nosotros, amigos, ¿qué es lo que necesitamos? Estamos en el proceso de aceptación de esto, pero fíjense ustedes, ya va a acabar el sexenio. Esto lo vimos nosotros desde que inició el sexenio, que ya está yendo, y las autoridades, ahí ven el proceso. Bueno, pues aquí se quedó esto así como está, no avanzado. Cada uno hizo su trabajo, pero me dicen, allá en Londres, la representante de México, sí, pero todavía no nos han dado el lugar definitivo. Entonces, el MARPOL 6, que es el convenio que integra todas las prescripciones para controlar las emisiones al ambiente, está en el limbo en México. No hemos firmado nada. Y bueno, ¿quiénes son los encargados? Todos estos señores que están aquí, porque este dice que no tiene combustible, que no puede garantizar el combustible ecológico porque sus refinerías están en las últimas. Y cada uno tiene sus... Aquí tenemos un gran problema. El problema es que la contaminación ocasiona grandes daños en la salud. Desafortunadamente no hay mediciones de la Secretaría de Salud de enfermos con cáncer aquí en la comunidad, de enfermedades cardiorrespiratorias. Si viéramos el censo y la Secretaría de Salud nos diera el análisis, íbamos a ver el daño real, como lo tenemos allá en Tampico también. Todos esos datos siempre son manejados de alguna manera. Y entonces tenemos aquí que la contaminación de los buques que viene de los combustibles penetra 100 kilómetros adentro. Luego entonces le llega también hasta Colima. Toda la contaminación que se genera aquí penetra 100 kilómetros tierra adentro. Y le va pegando a la agricultura, le va pegando a la ganadería y a todo lo que va a su paso. Muy bien, amigos, pero entramos en esta dinámica. El tiempo se acaba. La ONU acaba de advertir
que el 2030 es la fecha límite para frenar la catástrofe climática. No hay medias tintas, no hay de que fulano dijo que no tiene o no quiere gastar. Tenemos 12 años. ¿De qué vamos a servir tener una actividad económica si va a desaparecer un puerto por completo? Si va a venir un huracán y le va a golpear y lo va a devastar. Entonces estamos ante una hoja de ruta, ante una crítica ruta que nos lleva a grandes medidas. Tendrán que ser medidas bastante drásticas. Aunque algunas se vean imposibles, tendremos que anteponer el interés de las comunidades, porque los puertos pueden sufrir los embates por estar en la costa.